pero les voy a hacer un acuerdo, ¿ya? ¿Cuál es el cuantificador universal y cuál es el cuantificador existencial, ¿cierto? Entonces, tiene esta forma, tiene la forma como símbolo, ¿no? Tiene la forma así, una letra al revés, ¿cierto? Mayúscula. Esto se lee o es equivalente a decir para todo, también es equivalente a decir todo, que es lo mismo, ¿no es cierto? Para todo, todo, para cada, ¿no es cierto? Para cada elemento, puedo decir, para cada elemento. También se puede decir cada elemento. Bueno, es una forma de leer, ¿no es cierto? Entonces, yo podría poner un ejemplo, digamos que pongo así, para todo, x, coma, 2x más 3x es igual a 5x. Entonces, eso es un cuantificador. O sea, la manera en la cual nosotros colocamos esta partecita de aquí. Más adelante vamos a ver que en los predicados vamos a utilizar bastante eso. ¿Listo? Entonces, esto se lee de esta manera. Para todo x, ¿cierto? Porque ahí dice para todo x, ahí está la x, se cumple, se cumple. ¿Qué? Y lo que continuaba, ¿cierto? Que 2x más 3x es igual a 5 veces la x. ¿Ya? Eso se lee. De esa manera se tiene traducido lo que está en otras palabras, en la parte simbólica a un lenguaje natural, a un lenguaje tradicional. ¿Sí? Ahí está, para todo x se cumple que tal cosa. Es un cuantificador universal. Significa que dentro de los conjuntos, cuando yo pongo esto para todo, ¿no es cierto? Significa que todos los elementos que deben estar dentro de ese conjunto, pues deben cumplir con esta condición de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosita les podría poner? Por ejemplo, digo lo siguiente, para todo x perteneciente a, coma, se cumple que x es mayor que cero. Y pongo acá el conjunto A. A es igual a -1, 2, 4 y 6. ¿Listo? Digamos que me ponen así. Me colocan esta expresión de aquí, que para todo x perteneciente al conjunto A, x debe ser mayor que cero. O sea, en otras palabras, voy a poner así, voy a poner en palabras, para todo x perteneciente, ¿no es cierto? Perteneciente al conjunto A, como cumple que x sea mayor a cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir de esta proposición que acabamos de poner? Porque también es una proposición. O sea que si nosotros nos fijamos en el conjunto que estamos trabajando, no se cumple para todas las x. ¿Ya? A eso se refiere cuando yo pongo ese para todo. Para todo significa que todos los elementos que están dentro de este conjunto, pues deben cumplir esa condición. Si hay alguno que no cumple, pues lo que estoy diciendo es una falsedad. No está bien, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un poquito más acá. Y es lo que nos está colocando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál elemento no nos cumple? ¿Cuál elemento no está bien? El de aquí, mire. ¿Ya? Este de aquí es negativo. Sin embargo, acá acaban de decir que todos los elementos del conjunto A son mayores que cero, ¿cierto? Y no es así, -1 no es mayor que cero. Entonces, por este conjunto de aquí que no cumple, ¿no es cierto? El -1 no cumple. Por esa situación, nosotros podemos decir que todo lo que acabamos de colocar acá, ¿no es cierto? Esto de que para todo, bla, 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 tiene un valor de verdad, ¿cierto? Es equivalente a una falsedad o es equivalente a una falsedad también con el cero, ¿sí? Más adelante, pues vamos a hacer unos ejercicios en donde me van a poner los cuantificadores. Cuando yo vea para todo, pues todos los elementos deben cumplir con esa condición. Y si hay alguno que no cumple, pues ya eso es una falacia, es una contradicción. Sí, ahí le pusimos un ejemplo. Vamos con otro cuantificador que es el existencial. El existencial tiene esta forma. Tiene la forma, vamos a ponerle así, la forma de una E al revés. ¿Listo? Eso es un cuantificador existencial. Entonces esto se lee existe, ¿cierto? Pero debo decir existe algún elemento. También la palabra algún, ¿cierto? Como acabé de decir ahorita.
puede ser algunos también un sinónimo de poner eso. Y también podríamos decir por lo menos uno, por lo menos uno. Y pues hay un montón de formas, no, de más, ¿no es cierto? Podríamos decir basta que uno, o bueno, un montón de formas con las cuales nosotros podemos hablar. Simbólicamente ya les puse cómo se representa y pues coloquemos un ejemplo, ¿cierto? Puedo colocarle así, existe un X, coma, que cumpla que 2x más 2 es igual a 4. ¿Sí? Entonces esto se lee de esta forma, se lee. Existe al menos un número X o un valor de X, un número X para el cual, o que cumpla, también sería lo mismo, para el cual 2x más 2 es igual a 4. ¿Ya? Esta es otra forma de colocarlo, ¿no es cierto? De ponerlo. Acuérdense que este es un lenguaje un poquito ya tradicional, ¿cierto? Yo podría incluso hablar si estamos queriendo cambiarle o ponerles nombres a cada uno de esos. Esto de aquí que acabo de poner con el cuantificador, esto le podría yo decir como que si fuera un lenguaje formal. O sea, así debería escribirse siempre, ¿ya? Pero el lenguaje que está acá, pues que le podríamos llamar, o le puedo decir que es un lenguaje más coloquial. Cuando yo digo coloquial, significa que el lenguaje más tradicional es con el cual nosotros obviamente nos comunicamos. En cambio, el lenguaje formal es utilizado bastante en las matemáticas, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, el cuantificador universal significa que todos los elementos del conjunto, pues, deben cumplir esa condición que me están diciendo. En cambio, el cuantificador existencial me dice que al menos uno debe cumplir. No hace falta que todos cumplan con esa condición. Ya, entonces vamos a ponerle más abajo y voy a decir lo siguiente. Voy a poner existe un X, ¿cierto? Coma, tal que, o puedo ponerle slash, lo que sea, tal que, o la coma, tal que la X sea menor que 5, pongamos, ¿ya? Entonces voy a poner que, o mejor, pongamos de una vez todo. Dejémosle así, nombrémosle mejor con todo el conjunto. Existe una X perteneciente al conjunto B, como puse arriba, ¿no? X es menor que 5. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es una afirmación que me están colocando para lo que yo tengo que averiguar es si eso está bien o está mal. Entonces vamos a colocar un conjunto B. B es igual, voy a poner acá algunos elementos, por ejemplo voy a poner el 4, el 8, el 9, el 12 y voy a poner el 15, digamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Vamos a traducirlo, ¿no es cierto? Si así que lo quiero llamar. Es decir, existe, ¿cierto? Así sería. Existe al menos un número X, al menos un número X, o al menos un elemento del conjunto B llamado X, P que pertenece al conjunto B que sea menor a 5. Ya, ahí está. Existe al menos un número X que pertenece al conjunto B que sea al menos menor al 5. Entonces, yo reviso, ¿no es cierto?, acá el conjunto que tengo y pues si hay al menos un elemento que sea menor que 5, miren, es el número 4. Este es el que sí cumple, ¿no es cierto?, con esa condición. Sí cumple esa condición. O sea, el 4 es el único número que está cumpliendo, ¿no es cierto? Porque me dice ahí que todos los números, al menos uno de ellos, tiene que cumplir de que sea menor que el 5. Y el 4 pues, sí cumple. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos decir que el valor de verdad de todo lo que me acabaron de poner ahorita, pues sí es una tautología, ¿cierto? Es una verdad. O es esto equivalente a un 1. ¿Ya? Entonces, hace rato yo le hice y le saqué que era un 0 porque a propósito le puse que no todos los elementos estén dentro de eso, ¿cierto? Ahora puede existir un caso en donde el conjunto A y que tenga el cuantificador universal, pues todos los elementos sí pertenezcan. En cambio aquí pues le puse a propósito que sea una verdad, pues solamente un elemento o al menos uno. Acuérdense que si por ejemplo yo tuviera el conjunto B y tuviera así, tuviera el
1, el 2, el 8, el 9, el 12 y el 15 también fuera una verdad. ¿Por qué? Porque aparte del número 2 que tengo aquí, que es menor que 5, también el uno también es menor que 5. ¿Y qué me decía la condición? Que al menos uno de ellos debe cumplir. Al menos uno. Entonces, en ese sentido, pues aquí tenemos dos. Entonces, cumplen todos, ¿no es cierto? Ya. Pues ahí tendríamos el cuantificador existencial también. Hasta acá, ¿alguna pregunta entre los dos cuantificadores? No. Ya. No, Chévere. Si tienen alguna pregunta, díganlo, ya, en cualquier parte de lo que esté explicando, porque sí es importantísimo esto de los cuantificadores. Sí vamos a tener que ver dentro de los exámenes, están muchos ejercicios puestos con los cuantificadores. Entonces, hay que aprenderle. Si yo digo para todo, voy a encontrar el símbolo que está al revés, y si digo existe, pues voy a tener el otro, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que medio trabajarlo, o sea, entender qué es lo que se refiere, qué es lo que hace referencia, ¿no es cierto? Hay una modificación también del cuantificador existencial y es esto. Vamos a poner por acá, vamos a poner una modificación, que pues no es que cambie mucho, más bien nos da un poquito más de precisión cuando yo coloco esto. El cuantificador existencial se puede modificar de esta forma. Yo le puedo poner así, cuantificador existencial con un signo de admiración al lado, ¿sí? Entonces, yo podría decir, existe, y yo puedo poner así, perteneciente al conjunto C, tal que, yo que sé, X sea menor que cero y la X sea mayor que, a ver, esperemos cómo lo ponemos. Yo diría que X tiene que estar entre 5 y 2, digamos, ya, estoy inventando. Listo, eso es lo que me están poniendo. ¿Qué significa este de la E al revés? Es existe, ¿no es cierto? Pero hay un signo de admiración al lado. Entonces esto se lee como existe un solo elemento, un solo elemento. Ya, a eso se refiere, existe un solo elemento. Aquí no hay la condición de hace ratito, que yo les decía que cuando yo le pongo la E al revés, decía que había al menos un elemento. ¿Sí? Que al menos uno debe cumplir. Por ejemplo, acá se cumplió dos, entonces está bien. Entonces, cuando yo hago la modificación del existencial y yo le pongo así, la E y un signo de admiración al lado, significa que existe un solo elemento, no más, solo uno. Entonces, solo uno. No existe ninguno más, solo uno que debe cumplir eso. Digamos que el conjunto C a mí me colocan y le pongo así. Digamos que pongo -5, 8 y 10, digamos, ¿ya? Entonces, del conjunto que sé que me están poniendo y me están poniendo esta parte, esta proposición aquí que yo debo buscar el valor de verdad. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, pues, yo podría decir que es lógicamente equivalente a una falsedad, ¿no es cierto? Porque fíjate que dice que debe haber un número, al menos un elemento que esté entre el 2 y el 5. Y aquí tengo -5 que está fuera de ese intervalo, no está entre este intervalo de aquí. El 8 que también está fuera, porque aquí dice solamente entre 2 y 5 y aquí está el 8 tampoco puede coincidir, y el 10 tampoco coincide. Entonces, este valor de verdad ahorita es un valor de falsedad, ¿cierto? Es un cero. ¿Listo? Equivalente a un cero. Voy a poner otro ejemplo también de los mismos. Entonces yo digo, a ver, existe un X perteneciente al conjunto D tal que la X pertenezca a los naturales. Digamos así, ¿ya? Y por acá nos pone que el conjunto D, ¿cierto? El conjunto D es igual a 5 medios, punto y coma, menos 4 punto y coma, el 5 el 7 punto y coma, y me ponen el valor del pi. ¿Listo? Entonces ahí está el conjunto D. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí me dice, ¿cuáles son los naturales? Entonces aquí también es otra cosita que tenemos que saber. Los naturales son todos aquellos números que utilizamos para contar. ¿Ya? Pues los naturales para contar es el uno, el 2, el 3, el 4, bla, 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 hasta más infinito. Cuando yo pongo así únicamente naturales, no se incluye el cero, ¿sí? Se habla desde el uno hacia adelante, ¿sí? Entonces aquí me dice que debe existir al menos uno, ¿cierto? Debe haber perdón, no al menos uno, debe existir un solo elemento, que cumpla, que sea natural.
Si existe un solo elemento que sea natural, la respuesta es verdadera. O sea, esta premisa de aquí, pues nosotros podemos ponerle como un valor de verdad que es verdadero. Si existe más de uno, pues ya es falso. ¿Sí? Entonces aquí revisemos. Este número de aquí es un número racional, ¿cierto? Porque puede expresarse como una fracción. Este número 4 pertenece a los enteros negativos, ¿sí? Este número pi que está acá pertenece a los irracionales. Y el 5 y el 7 que acabo de poner, estos sí son números naturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos acabo de tener? ¿Cuántos he tenido? He tenido dos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué era la condición que me decía? Cuando me ponen el existencial al revés, significa que debe haber un solo elemento. Entonces, aquí existen dos. Entonces, aquí voy a poner, existen dos elementos. Entonces, como existen dos elementos, pues no se cumple. O sea, todo esto de aquí, yo podría decir que es una falacia o es un cero. O sea, esta proposición que me están colocando debe ser de ley, una falacia. Al menos que hubiese habido un solo elemento. En caso que exista uno, pues ahí sería una verdad. Listo, ahí está la modificación del cuantificador existencial. Sí, ahí les voy a dejar unos 20, 30 segundos más. Véanlo bien, pues, no es tan complicado, ya. Súper sencillo, es más bien es una parte de entender las situaciones, nada más. ¿Listo? Entonces continuemos con lo siguiente. Ya, entonces vamos con la siguiente parte. Vamos a hablar de algunos conjuntos también. Estos eran los cuantificadores. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos conjuntos. Conjuntos, pongamos así, conjuntos de importancia. Y vamos a colocar el primero como el subconjunto, más bien llamado. Subconjunto. Ya, entonces digamos esto. Sea A igual 1, 3, 8, 10, digamos, ¿ya? Vamos con el color negro. Sea el conjunto A igual a 1, 3, 5, 8, 10. Un conjunto, punto y coma. Y sea B igual a 1, 3 y 10. Se dice que el conjunto B, el conjunto B es su conjunto, se coloca así, con esta, como C media rara, su conjunto de A, si, solo si el conjunto A, el conjunto B, perdón, tiene elementos pertenecientes del conjunto A. Pertenecientes
al conjunto A. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, pues, si nosotros tenemos un conjunto A, puede ser el referencial, el que sea, y yo quiero sacar subconjuntos de este conjunto A, pues B vendría a ser su conjunto. ¿Por qué? Porque B tiene elementos del conjunto A, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, obviamente no es el único subconjunto. Yo puedo sacar muchos detrás de esto. Si yo hiciera un diagrama de Venn, por ejemplo, si yo quisiera dibujar esto como un diagrama de Venn, esto sería el conjunto A. El conjunto B debe estar contenido dentro del conjunto A. Este sería el conjunto B, ¿cierto? Entonces, como los números que tenían en común, el 1, 3 y 5, no, pero 1, 3 y 10, 1, 3 y el 10 son parte del conjunto A, pero también son parte del conjunto B. Pero B es más pequeño que el A, ¿cierto? Entonces el 1, 3 y 10 deben estar por aquí, 1, 3 y 10, y el 5 y el 8 pues podrían estar por acá. Entonces si nos damos cuenta, si yo no tuviera esta parte de aquí, ¿no es cierto? Si no tuviera este conjunto B de aquí, todos los elementos que están dentro del círculo de A, pues son los elementos de A. Y cuando yo coloco el subconjunto dentro de esto, le puedo poner con un círculo y pongo B, los números que están dentro de pues, pertenecen a. Entonces, por esa razón, nosotros le nombramos con esto en particular. B es su conjunto de A. ¿Listo? Al revés, no se cumple. Nosotros ahorita hablamos que B es su conjunto de A. Esta parte de aquí no tiene la propiedad de conmutatividad. Entonces, alguien no puede decir, ay, es chévere. Entonces, A es su conjunto de A. No, esto no está bien. Ah, no, pero A es su conjunto de B. Esto no estaría bien, porque en realidad no se interpreta eso, ¿no es cierto? El B es del conjunto que está interno a, pero A no es del conjunto que está interno a B. Entonces esto de aquí, pues, es una falacia en este caso, ¿sí? No puedo decir que si yo le doy la vuelta a los elementos, pues si no, pues le pongo acá y después le pongo acá, entonces se va a cumplir, no se cumple. Entonces yo puedo decir que aquí la propiedad conmutativa, no existe la propiedad conmutativa en su conjunto. No existe la propiedad conmutativa. No está bien decir lo que acabo de poner al revés. ¿Ya? Ese es su conjunto. Podríamos poner otro ejemplo también. O sea, su conjunto yo creo que no está más allá de entender, ¿no es cierto? De que los elementos pues deben ser o deben salir del conjunto mayor o del referencial, sí que quisiéramos poner. Digamos que tenemos esto, tengo un referencial o un universo que se colocaba así. Tengo el -1, el 0, el 1, el 2, el 4. Entonces yo puedo decir que puedo crear otros conjuntos, ¿no es cierto? Un conjunto A que sea el -1. Puedo poner un conjunto B que sea el -1, el 1. Puedo crear el conjunto C que sea el 2 y el 4. Puedo generar un conjunto D que sea el 0, el 1, el 2. Y puedo generar también, bueno, eso puedo generar. Puedo poner por acá un conjunto E. Que el conjunto E, por ejemplo, sea el 7. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir, podría poner nomenclatura, que el conjunto A, ¿no es cierto?, es su conjunto del referencial, porque el conjunto A tiene elementos del referencial. El conjunto B también es su conjunto del conjunto referencial. El conjunto C también es su conjunto del referencial. El D también cumple que es su conjunto del referencial, pero el conjunto E que me acabo de inventar allá, pues este de aquí no pertenece o no es su conjunto del conjunto referencial. ¿Por qué no es su conjunto? Porque fíjate que aquí dentro del referencial no hay el 7. En cambio, acá me está diciendo que el conjunto es el 7. Entonces, eso no está en ninguna parte. Entonces, por eso, pues, le podemos colocar de que no es un subconjunto, ¿no es cierto? Ya, hasta aquí vamos a copiarle y vamos a continuar. Ya, ¿qué pasaría? Bueno, antes de que se termine también esta parte de acá, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahorita yo puse así, no, yo puse que el referencial es de esto, el A es de esto y era su conjunto, ¿no es cierto? Pero puede existir algo.
puede existir algo así. Por ejemplo, yo pongo el conjunto F y el F sea exactamente los mismos elementos, que pues sí puede pasar, ¿no? Ya, entonces yo pongo esto, miren, este es el referencial y el F es todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Aquí viene en cambio la definición de igualdad de conjuntos. ¿Sí? Cuando yo pongo este referencial y pongo el F de acá, en cambio lo que yo estoy diciendo es que estos dos conjuntos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. Son iguales porque contienen los mismos elementos. No necesariamente en el mismo orden, puede estar en otro orden, los mismos elementos. Pero obviamente nosotros cuando ya seguimos trabajando, pues por ser un poquito más ordenados, pues los ordenamos. Sin embargo, hay que recordar de que dos conjuntos pueden ser iguales independientemente si están en orden los elementos o pueden estar desordenados, con que tengan exactamente los mismos, pues eso es lo que se necesita. ¿Ya? Entonces, porque tienen los mismos elementos. Entonces, yo puedo decir, o una definición de la igualdad de conjuntos, que vamos a poner entre paréntesis, igualdad de conjuntos, algo un poquito más formal, ¿no es cierto? La igualdad de conjuntos dice lo siguiente, que si yo tengo un conjunto A y este es exactamente igual al conjunto B, entonces, bueno, si solo sí debe cumplirse lo siguiente, si solo sí debe cumplirse ¿qué? Si A es su conjunto de B, ¿ya? Y nótense cómo le acabamos de poner ahorita. Yo le acabo de poner así A, su conjunto y una línea abajo de B. Eso quiere decir que aparte de ser un conjunto, pues todos los elementos son exactamente los mismos. ¿Sí? A eso se refiere. Hace ratito yo ponía el término así. A es su conjunto de B. Es porque alguno de los elementos pues eran subconjuntos. Pero yo cuando pongo así A su conjunto y pongo una línea abajo, significa que todos los elementos son iguales entre A y B. ¿Sí? A es su conjunto de B y aquí sí se cumple la propiedad conmutativa. B es su conjunto de A. Solamente cuando son iguales los conjuntos se cumple esa condición, que todo lo que estamos haciendo pues se puede representar más formalmente por lo que acabé de decir. Es todo esto la parte formal, ¿sí? Ahora, no es necesario que te grabes todo eso, no es necesario que lo pongas así, pero pues lo acabé de poner porque muchas veces los libros pues, lo ponen de esa forma, ¿cierto? Tú lo que deberías de entender es que cuando yo hablo de igualdad de conjuntos, hablo que todos los elementos deben ser iguales, ¿sí? Ahí estamos nosotros diciendo que estamos hablando de igualdad de conjuntos, ¿no es cierto? Así que podríamos trabajarlo de esta manera, ¿ya? O sea, podríamos decirle que si son iguales, A y B, entonces estos cumple sí, solo sí, o si existiera esta parte de aquí, que el conjunto de A es su conjunto de B y también el conjunto de B es su conjunto de A, o sea, al revés, o sea, tanto el uno es su conjunto del otro y el otro es su conjunto del otro. Entonces aquí en particular, pues yo podría ponerle así, ¿no es cierto? Podría poner como una conclusión que R es su conjunto de F o al revés. Y también F es su conjunto de R, perdón, del referencial. ¿Sí? Las dos cumplen, las dos están bien. El uno es un conjunto del otro y el otro es un conjunto del otro. ¿Sí? En un caso en específico que podría suceder. Vamos con el otro tipo de conjunto, el conjunto potencia. Ya, más bien estos conjuntos es más de memoria, ¿no? ¿Listo? Entonces acuérdate que ahorita acabé de hablar de su conjunto, ahorita voy a hablar del conjunto potencia. Son nombres nada más, ¿no? Dentro de la matemática obviamente se coloca la definición y todo súper formal, pero más allá de eso, pues la misión de nosotros es entender, ¿no es cierto? Ya, vamos con lo de acá. Dado un conjunto A, vamos a poner así, dado un conjunto A, puede ser A, B, lo que sea, como lo nombremos. Su conjunto potencia, su conjunto potencia es aquel, o es el conjunto, es aquel que está formado
por todos los subconjuntos posibles. Todos los subconjuntos posibles. Conjunto potencia viene a ser todo aquel conjunto que está formado por todos los conjuntos posibles del conjunto A. El símbolo se utiliza de esta manera. Su símbolo es el siguiente. Ya se pone así, P de A. En este caso porque es del conjunto A. Si fuera el conjunto B, podríamos poner así, P de B. Si fuera el otro conjunto, P de C. ¿Listo? Entonces esto significa que este conjunto de aquí se llama conjunto potencia y viene a estar creado por todos los posibles subconjuntos que nosotros podamos tener. ¿Ya? Entonces, como les decía, pues es más una definición, ¿no? No es tan así, digamos, algo complicado. Algo que sí puede suceder es que si nosotros tenemos un conjunto potencia, ¿no es cierto? Entonces, a veces se nos podría pedir la cardinalidad del conjunto potencia. ¿Sí? Alguien puede decir, ah, ya, chévere, yo tengo la cardinalidad, pero yo quiero calcular la cardinalidad del conjunto potencia, en este caso, el potencia de A. Entonces, esto hay una formulita de esta manera. Es 2 elevado a la cardinalidad del conjunto A. ¿Sí? Entonces, ya vamos a poner un ejemplo. Entonces, acuérdense que la cardinalidad viene a ser los elementos que pueden tener el conjunto. Vamos a poner un elemento. Vamos, un ejemplo, perdón. Digamos lo siguiente. Voy a poner un conjunto A que va a ser igual, ¿cierto? Coloquémoslo así. A 1, 2 y 3. Digamos así, ¿ya? 1, 2 y 3. Entonces, vamos a ver qué subconjuntos se pueden crear a partir de este conjunto de aquí. Porque es del conjunto potencia, ¿no? Yo tengo el conjunto A, que es 1, 2, 3. Y el conjunto potencia, pues son todos aquellos números que tienen o pueden salir de aquí. Todos ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle así. Digamos que un subconjunto de esto, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, si yo solamente le pongo un elemento, por ejemplo, le pongo solamente el uno. Otro conjunto, otro subconjunto, perdón, de esto puede ser si yo solo le pongo el 2. Otro subconjunto, pues, debería ser el 3, ¿sí? Otro subconjunto, vamos en dos ahora en cambio. Vamos a poner que le uno a los dos primeros, el uno y el 2. Otro subconjunto debería ser el que le junto al uno y el 3. ¿Sí? Ok. También otro subconjunto podría ser si yo le uno al 2 y al 3. ¿Ya? Ahí tendríamos. Entonces hasta acá pues tenemos la unión de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Qué otra cosita también podría ser? ¿Cuál me falta? Me falta también si le uno a los tres al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque también puede suceder de que yo le tomo el conjunto y pues tengo todos los elementos en una misma, en un mismo subconjunto, ¿no es cierto? Entonces voy a tener también que tengo el uno, 2, 3. Entonces fíjense que con los elementos que tengo yo puedo ir generando, ¿no es cierto? ¿Cuántos están? Hasta ahorita están 7, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 están. Pero también se puede generar un conjunto que nosotros ya lo hemos trabajado, que es el conjunto vacío. ¿Sí? O sea, aparte de generar todos estos conjuntos de aquí, existe también, cuando yo empiezo a generar subconjuntos, un conjunto que obviamente no tenga elementos, que yo le puedo colocar así, vacío. O con el simbolito también que era así, ¿no es cierto? De esta forma. Pues puede existir un conjunto en donde no elijo ninguno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el conjunto potencia de A sería así, el conjunto potencia de A sería igual y coloco todos ellos dentro de una misma llave, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo coloco el primero sería el uno, el 2, el 3. El siguiente elemento pues sería el uno, el siguiente elemento sería el 2, el siguiente elemento sería el 3, el siguiente elemento sería si uno, el uno y el 2, el siguiente sería si uno, el uno y el 3, el siguiente sería si uno al 2 y el 3, y el siguiente elemento pues sería el vacío.
¿Ya? Entonces ahí estaría el conjunto potencia, sería eso. Algo que muchas veces suele suceder es que a ti te saben pedir la cardinalidad del conjunto potencia de A, ¿cierto? Si tú te fijas, ahorita es súper facilito sacar esa cardinalidad, porque acuérdate que la cardinalidad era contar cuántos elementos tenía. La cardinalidad era únicamente determinar cuántos elementos tenía ese conjunto. Entonces ahorita está facilito. Un elemento, dos, tres, y tengo cuatro, tengo cinco, tengo seis, tengo siete, tengo ocho elementos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la cardinalidad para nosotros en este caso sería ocho. Pero fíjense que mientras nosotros incrementemos el número de elementos del conjunto referencial, en este caso el conjunto A, pues esto se puede empezar a hacer una tarea bastante complicada, ¿no es cierto? Digamos que yo tengo un conjunto algo así. Tengo un conjunto B que tiene los elementos 2, el 5, el 7, el 9, el 11, el 15, el 20 y puedo continuar, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que sacar los subconjuntos de lo que acabé de hacer solamente con tres elementos me salió todo esto. ¿Cierto? Y hay full elementos que van a estar ahí. En cambio, si yo sacara los elementos que están aquí, ¿no es cierto? Mira, ¿cuántos elementos hay? Son bastantes. Entonces, obviamente, las alternativas se crean muchas, ¿no es cierto? Entonces, calcular la cardinalidad de eso, pues sí es un poquito complicado, es un poquito más que complicado, tedioso. Entonces, por eso, pues, colocaron aquí una regla que dice que la cardinalidad de un conjunto potencia, en este caso se llama B, ¿no es cierto? No se llama A, se llama B, cardinalidad del conjunto B, va a ser igual elevar 2 elevado a la cardinalidad del conjunto B, ¿no es cierto? O sea, de cardinalidad del conjunto potencia es lo mismo que la cardinalidad de 2 elevado a la cardinalidad de B. Entonces sería 2 y busco la cardinalidad de B. O sea, cardinalidad del conjunto B vendría a ser todos los elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esto sería 7, ¿no es cierto? 2 elevado a la 7. Entonces, una vez que yo le elevo esto, pues esto vendrá a ser la cardinalidad del conjunto potencia. Y esto sería 128, ¿no es cierto? Sería 128 elementos. Fíjense que hay muchísimos, 128 elementos del conjunto potencia. Y pues con esto ya me ahorro, ¿no? De estar haciendo todos los conjuntos posibles. Yo sé que hay 128 subconjuntos que se pueden crear. Y punto. ¿Ya? Muchas veces no te van a pedir, a ver, determinen los 128 con subconjuntos. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Te puede decir uno de ellos es esto. No necesariamente van a pedir los 128, porque son 7 elementos, ¿no es cierto? Es una tarea bastante minuciosa. ¿Ya? Vamos a la siguiente situación. Es el conjunto potencia. Vamos en cambio con las operaciones de conjuntos. ¿Ok? Una vez que acabemos las operaciones, ya vamos a hablar de los predicados. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver también, ya les voy a pasar un archivo para que puedan tener ahí en la mano también. Entonces, hasta acá, pues voy a revisar un ratito nada más. El día de hoy hemos hablado de cuantificadores universales y existenciales. Los universales, pues, tienen esta letrita al revés, ¿cierto? Para todo, o sea, todos los elementos que me estén dando deben cumplir esa condición. Acá el existencial, en cambio, debe al menos uno. O sea, si es uno, chévere. Si al menos uno, pueden ser dos, pues en tres. Cumplen, entonces es verdad. Y cuando hablábamos de una modificación del cuantificador existencial, puedo poner así, existencial, y puedo poner un signo de admiración. ¿Qué significa esto? Que solo un elemento, solo uno y tan solo uno cumple la condición. Si no pasa eso, cumplen dos, cumplen tres, pues es una falsedad. O si no cumplen ninguno, pues también es una falsedad. Los conjuntos de importancia, su conjunto, les decía que yo puedo poner que su conjunto es aquel conjunto que parte del referencial o tiene elementos respecto al referencial. Entonces, cuando hablábamos de subconjuntos, les decía que la conmutatividad no se cumple. Que si yo digo B, su conjunto de A no es lo mismo que decir A, su conjunto de B, a menos que los conjuntos sean iguales. Si los conjuntos son iguales, entonces ahí sí yo puedo decir que el conjunto referencial es su conjunto total del conjunto F, o del conjunto F es su conjunto total del referencial. Ahí sí se cumple. Entonces ahí puse una definición que en muchos libros suele suceder que lo coloca.
Pero les dije, más allá de una definición que está formal, la definición pues es más intuitiva. O sea, yo digo, los subconjuntos pues son aquellos que forman parte de los elementos del conjunto referencial. Y si existiera el caso en donde los dos sean iguales, la condición de igualdad es que los dos pues tengan los mismos elementos. Conjunto potencia son conjuntos que están formados por todos los subconjuntos del valor, en este caso el A, y se simboliza así, potencia de A, potencia de B, potencia de C. O sea, la potencia viene a ser todos los elementos que pueden llamarse subconjuntos, como en este caso cabe de ser, ¿sí o no? Sin embargo, hacer esto se complica la situación. Con tres elementos vemos que son 8. Con 4 serán 16. Con 7 la cosa se complica más. Entonces, por ahí había una regla que decía que la cardinalidad del conjunto potencia es lo mismo que hacer lo siguiente. El 2 le vale a la cardinalidad del conjunto de referencia, el conjunto B que partimos en este momento. ¿Sí? Y vamos, en cambio, con las operaciones de conjuntos. Hay cuatro operaciones. Voy a poner así, operaciones entre conjuntos, ¿no es cierto? Operaciones entre conjuntos. Es lo que vamos a revisar. Ya, ahí está, operaciones entre conjuntos. La primera operación, vamos a unión de conjuntos. Entonces, por lo cual, y como les digo, o sea, siempre que hablemos de operaciones, siempre que hablemos de la parte matemática, siempre hay una forma de colocar, ¿sí? Siempre hay una forma de matemáticamente expresarlo. Entonces, más allá de matemáticamente colocarlo de una forma, pues la definición y la forma en la cual nosotros entendemos como unión es lo mejor. O sea, muchas veces la notación no siempre lo vamos a tener en la cabecita. Entonces, mejor entendemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, la unión, digamos lo siguiente, la unión entre conjuntos, entonces A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos pertenecientes al conjunto A o al conjunto B. Y la notación, pues la forma en la cual nosotros vamos a encontrar es la siguiente, la notación es así, A unión B, ¿sí? Ya, así lo vamos a poner. La unión de conjuntos viene a ser un nuevo conjunto en donde los elementos que lo conforman pueden ser elementos del conjunto A o también elementos del conjunto B. Si esto nosotros por lo general le colocamos como un lenguaje un poquito formal, yo puedo decir que A unión B es los de X, tal que el X pertenece al conjunto A o el X pertenece al conjunto B. Entonces fíjense que aquí nosotros empezamos a utilizar los operadores de la lógica matemática. Entonces esta era la disyunción, ¿no? Tenía que ver con esta partecita del conector ON, ¿cierto? Entonces aquí me dice que los elementos son formados por los pertenecientes a A o los pertenecientes a B. Entonces, por eso, mira, utilicé el conjunto O. Y este conjunto, también la disyunción, tiene bastante que ver con la unión, ¿sí? Entonces, una analogía es que dentro de la lógica matemática, ¿cierto? Aquí vamos a poner dentro de la lógica. Dentro de la lógica matemática, nosotros hablábamos del conector de la disyunción, ¿cierto? Este era de la disyunción. Analógicamente hablando,
cuando ya trabajemos acá dentro de los conjuntos, la disyunción en cambio se empieza a trabajar con esta U hacia arriba. Y pues cuando nosotros hablamos de disyunción también podemos hablar de unión, o sea, son lógicamente equivalentes. Entonces, por eso en algún momento les decía que cuando trabajamos con lógica matemática, las reglas que se utilizaban en lógica matemática también son similares a las que se utilizan en conjuntos. Era por esa razón. Ahí está la unión. Pongamos un ejemplo rapidito. Digamos que yo tengo el conjunto A, ¿cierto? Y el conjunto A es 2, 3, 5 y el 8. Y el conjunto B va a ser igual a 1, 3, 7 y 9. ¿Listo? Entonces yo puedo realizar la unión de los dos conjuntos únicamente analítica, de una forma analítica. Puedo decir A unión B es igual. Y lo coloco, ¿no es cierto? No hace falta hacer mucho como para unir esos dos, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos, aquí tengo el 2, el 3, el 5, el 8, acá tengo el 1, el 3, el 7, 9, ¿no es cierto? Entonces el elemento que se está repitiendo aquí es el 3. Entonces tú no vas a colocar aquí dos veces el 3, sino vas a colocar o bien el uno que pertenece a la A o bien el otro que pertenece a B, ¿sí? Entonces no la vas a colocar una vez, no le vas a colocar dos veces. Entonces vamos primero con el elemento uno para estar ordenados. Entonces el uno es la unión. ¿Cuál más es la unión? La unión también es el 2 porque también pertenece al A o al B, ¿no es cierto? El 2. ¿Cuál más es la unión? El 3 porque el 3 pertenece al A o al B, ¿no es cierto? Entonces solamente le coloco una vez. El 5. 5 también es una unión porque bien está en el A o bien está en el B. El siguiente, el 7, ¿cierto? También, el 8 también y el 9 también. Entonces hay que recordar que cuando yo hago la unión, pues vuelvo y repito, no se repiten los elementos, no se puede poner así 3 y otra vez el 3. No, no está bien eso. Solamente lo colocas una vez. Y lo que acabamos de hacer, pues viene a ser la unión. Esto vendría a ser la unión de esos conjuntos. Sí, como te decía, o sea, esto es la parte analítica, la unión es súper facilita. Sin embargo, hay muchas veces que también utilizan los diagramas de Venn. Entonces colocan así, un diagrama de Venn aquí y el otro acá. ¿Por qué le ponen una parte como en común? Porque si yo tengo al A y tengo al B, esta parte que se está chocando, ¿no es cierto? Son los elementos que deberían estar en común entre A y el B. Entonces, cuando nosotros ponemos un diagrama de Venn, pues debemos de empezar rellenando el centro. Entonces, así vamos a poner. Aquí está el diagrama de Venn, A y el B. Todos los elementos de A vamos a colocar dentro de esta circunferencia que acabamos de crear para la A. Todos los elementos de B vamos a colocarle en la circunferencia de B. Los elementos comunes entre A y B les vamos a colocar aquí. Y los elementos que no pertenezcan ni a A ni a B, le vamos a colocar fuera de A y fuera de B. O sea, por aquí, por aquí, por aquí o por acá, ¿cierto? Y también hay que recordar que si bien aquí no me dicen cuál es el referencial, pues el referencial debería estar dentro de todo el rectángulo, ¿no es cierto? O también llamado el universo. Sí, entonces vamos a ponerle acá para que no se olvide. Vamos a ponerle así. Que esta parte de aquí, ¿no es cierto? La que está de verde, esto se llena con los elementos en común. Elementos en común. En este caso, entre A y B. La parte de acá, la parte de aquí, digamos que colocamos con este valor de aquí. Los que están, esta parte de aquí que estoy resaltando. ¿Ya? Aquí, ¿qué iría? Aquí iría, ¿no es cierto? Solo los elementos, solo elementos, solo los elementos de B, pero que no pertenecen al conjunto A, ¿sí o no? Cuando yo pongo esta partecita de aquí, esta parte que estoy rayando, voy a colocar todos los elementos que solamente sean de B, pero que no pertenezcan a la A. Y al revés, o sea, del otro lado también lo mismo, ¿cierto? Alguien puede decir que yo quiero sacar los valores que están de este lado, o sea, de este lado y pues el conjunto A, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que todos los elementos que están aquí son solo los de A, solo cumplen A, solo A.
excepto los que comparten con B, o los que tienen en común con B. Comparten con B. ¿Ya? Entonces ahí colocamos eso. ¿Qué otra cosita más teníamos que recordar? Que si hay algún elemento que no es A, no es B, ni tampoco es la intersección entre A y B, pues un elemento que no pertenece yo le puedo poner afuera, ¿no es cierto? Este color medio rosado que estoy colocando. No necesariamente lo debo poner en un mismo lugar, puedes poner en cualquier lugar, con que esté dentro del rectángulo es lo ideal. Entonces aquí vamos a poner elementos, ¿cierto? Elementos que no pertenecen ni a A ni al valor de B. ¿Sí? Entonces afuera se colocan los que ni A ni B. Listo, entonces si yo vuelvo a dibujar esto, ¿no es cierto? Vuelvo a hacer estos dos diagramas, yo puedo colocar los números que hace rato me pusieron, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner aquí, y tal, diagrama de Ben, bueno, dibújale. Sabemos que todo el rectángulo es el referencial o es el universo, a pesar de que ahorita no me dicen. Este es del A, este es del B. Y lo primero que tendrías que hacer es identificar el conjunto que debería ir en la mitad, ¿no es cierto? Siempre el de la mitad. Entonces, si esto era A, esto era B, el que iba en la mitad y es común es el 3, ¿no es cierto? Entonces tú colocas y dices, ahí, chévere. El 3 es el que iba justo en el centro. ¿Cuáles son solamente los elementos de A? No hay ningún otro elemento más que sea en común. Los de A tengo el 2, el 5 y el 8, pero el 3 no, porque fíjate que aquí pones todos los de A y ya está puesto el A, que es 3 que tienen en común. Entonces me hace falta los otros que solamente son de A. Solamente el 2, solamente el 5 y solamente el 8 pertenecen solamente a A. El 2, el 5 y el 8. Entonces, si tú te das cuenta, si no existiera esta partecita de aquí, todos estos elementos que están dentro del círculo de A, pues es el elemento del conjunto A. Solamente la intersección la que voy a poner ahí. Y los de B de la misma manera. El 3 era el que tenía en común. El 1, el 7 y el 9 solo pertenecían a B. En exclusivamente pertenecientes a B. Ya, ahí está, 1, 3 y 7. 1, 7 y 9, perdón. Entonces, nosotros queremos sacar la unión. Gráficamente, la unión se representa como esta parte que estoy leyendo, ¿ya? Todos los elementos de A, todos los elementos de B, incluida la intersección. Entonces, esto viene a ser la unión de los conjuntos. Entonces, la parte rayada, ¿no es cierto? La parte que está rayada representa a A unión B. Entonces, A unión B es lo mismo que poner todos esos números. Como yo les decía, por ser ordenados, le ponemos en orden. 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nosotros a la unión de esos conjuntos, que gráficamente se lo representa de esa forma. ¿Sí? A pesar de que yo les digo, o sea, si a nosotros nos ponen a unir, yo puedo hacer esto, mire. Puedo hacerlo analíticamente rápido, ¿sí? Porque no es complicado. Pero, pues ahí también te coloco la gráfica en alguna situación en donde tal vez tengas que hacerlo. O yo que se te ponen la gráfica y te dicen, a ver, ¿a qué representa tal cosa? ¿Sí? Entonces también hay que tenemos que tener un poquito de cuidado. Vamos con la siguiente. La siguiente operación viene a ser la intersección. La siguiente vamos a poner. La siguiente operación es la intersección entre conjuntos. Ya como su nombre mismo lo dice, pues ya te irás imaginando, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Que la intersección va a ser los que tengan en común, ¿sí o no? Ya la unión era todos, cada uno de los elementos de A o cada uno de los elementos de B, todos ellos. En cambio, la intersección seguramente vamos a tomar los que se intersecan, los que son en común. Ya, vamos a ponerle ahí también, igual como hace rato. Entonces vamos a ponerle así, sea A y B, ¿cierto? Conjuntos. La intersección es un nuevo conjunto, porque es otro diferente, nuevo conjunto formado, todo espacio, ponerle más abajo, otro conjunto formado por elementos pertenecientes
al conjunto A y conjunto B. Entonces aquí ya viene otra parte de la lógica, ¿no es cierto? Miren que aquí yo acabé de poner el conector y. O sea, tienen que estar pertenecientes al conjunto A y también al conjunto B, ¿no es cierto? Tanto el uno y también tiene que ser perteneciente al conjunto el otro. Entonces, matemáticamente, pues así mismo como lo pusimos hace rato, acá también podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, la intersección con sus símbolos así, la U al revés, A intersección B es igual a todos los X tal que el X pertenezca al conjunto A y o conjunción el X pertenezca al conjunto B. Pues en otras palabras, lo que me está diciendo es que sean los elementos en común, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí acabé de utilizar este conector que es la conjunción. ¿Y de dónde salió esto? Fue la condición que me está poniendo acá. Cuando yo hablo que tiene que tener los conjuntos, el nuevo conjunto, la intersección debe contener los elementos de A y también los elementos de B, pues la conjunción es la operación que nosotros deberíamos colocar ahí. Igual acá pues hay una manera de interpretar esto. O sea, ahorita ya se nos hace más fácil porque ya le expliqué los que vayan en común y tanta cosa. Entonces aquí pues vamos a colocarle rapidito, ¿no es cierto? Vamos a poner un conjunto, ¿cierto? Vamos a poner dos conjuntos en realidad y lo vamos a dibujar acá. Vamos a poner como que el conjunto A, el conjunto B, A, el B. Este es el referencial. Toda la cajita, todo lo que esté dentro del rectángulo va a ser el referencial. No sé cuál es el referencial, ahorita no me dicen, por eso no lo colocamos. Y vamos a poner que el conjunto A es los números -1, 0, 1, 2. Y el conjunto B, pues, es el número 0 y el número 1, el 7 y el 9. ¿Sí? Entonces, lo que me está pidiendo a mí es determine A intersección B. Pues esto es lo mismo que decir los elementos en común. Vamos a poner aquí que vamos a sacar los elementos en común. Los elementos en común. ¿Sí? Entonces, los elementos en común, ¿cuáles serían? Está facilito, ¿no es cierto? El elemento en común sería el 0 y el 1. Miren que arriba tengo el 0 y el 1 y abajo también tengo el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos en común. No hay otro más. El -1 no, el 2 no, el 7 no, el 9 tampoco. Entonces, acá yo tendría que colocar el 0 y el 1, ¿no es cierto? Como la intersección. El 0 y el 1. Y eso vendría a ser la intersección. Sin embargo, pues también gráficamente se lo puede hacer. Recordemos que nosotros cuando vamos a graficar, siempre debemos de empezar por el centro, por los elementos en común. Siempre, siempre cuando vas a dibujar un diagrama de Venn, empiezas por ahí. Entonces, ¿cuáles son los elementos en común? Es el 0 y el 1, ¿cierto? ¿Cuáles me hacen falta de A? Por ejemplo, si A está el 0 y el 1 ya considerado, me falta el -1 y el 2. Entonces, yo le pongo de este lado, -1 y el 2. De B también de la misma manera. El B también ya está el 0 y el 1. Falta el 7 y el 9. Entonces el 7 y el 9 lo ponemos de esta parte de acá. Y nosotros gráficamente podemos expresar que todo lo que esté ahorita en esta parte pintada, toda la parte pintada representa a intersección B, ¿cierto? O sea, yo podría poner en una misma línea incluso aquí que toda la parte pintada es lógicamente equivalente a tener a intersección B. El 0, y el 1. Listo. Ahí está la intersección de conjuntos. ¿Ya? Hasta acá entendido unión e intersección, que son las dos operaciones más simples. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, Ya, chévere. Intersección y unión son las dos operaciones más simples. ¿Ya? Son súper, súper facilitas. A pesar que las cuatro no es que se tenga complicación, ¿no? Al final son definiciones, como yo les digo. Si nosotros vamos estudiando poquito a poquito, vamos todos los días un poco, un poco, un poco, pues al final no nos debe hacer complicado, porque vamos haciendo, dando más definiciones un poco, ¿cierto? Más definiciones, más definiciones. Otra cosita que también yo les podría decir aquí, ¿sí? Voy a poner algo que me olvidé hace rato. Acuérdense que el símbolo de los números naturales eran esto, ¿no es cierto? Esto de los números, es el símbolo de los números naturales, ¿no es cierto? Números naturales.
¿sí? Ahora, si en algún momento ustedes les ponen así, y acuérdense que los naturales eran todos aquellos que iban desde el 1 hacia adelante, hasta el más infinito, todos los que utilizamos para contar, ¿no es cierto? El 6, el 7, el 8, el 9, bla, 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 hasta llegar al más infinito, ¿no es cierto? Todos los positivos que se utilicen para contar. En cambio, en alguna ocasión, por ejemplo, en los libros o en los exámenes te ponen así, el A y ponen un cero abajo. Eso significa que son los naturales más el cero. Entonces, son los números naturales más el cero. O sea, empiezas a contar desde el cero. Le incluyes al cero. Bla, 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 hasta más infinito. Ya, por si acaso, hace rato les iba a decir, y después se me olvidó. Ya, ahí está. Los números naturales les pones con una n y cuando pones los naturales y pones por ahí un cero como su índice, pues se refiere a que son los naturales más los más el valor de cero también. ¿Sí? Vamos con otra operación. Este es un paréntesis, ya ha puesto todo lo que ustedes deben saber. Tercero, va a ser la diferencia entre conjuntos. Hay una operación que se llama la diferencia entre conjuntos. La diferencia entre conjuntos. Igual hay una manera de expresar esto, ¿no es cierto? Hay una manera de colocarte, hay una diferencia, se pone de esta manera, A, y le vamos a poner este símbolo de diferencia. Vamos a ponerle como un menos, ¿sí? Un menos el B. Depende del autor, también suele suceder que coloca así, A menos el B. Pone como una liñita un poco en diagonal, o pone como el menos, como acaba de poner. Cualquiera de las dos es exactamente la misma, ¿ya? Solamente es una forma en la cual se expresa, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? La diferencia, ¿cierto? Vamos a poner así. La diferencia entre conjuntos, diferencia entre conjuntos A y B, ¿cierto? La diferencia entre ellos, otra vez, es un nuevo conjunto. Acuérdense, siempre creamos un nuevo conjunto, no es el mismo. Es un nuevo conjunto formado, formado por los elementos que pertenecen al conjunto A. Pertenecen al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. Ya, esa es la definición. Bueno, así más o menos podríamos colocarlo. La diferencia entre conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a, pero no al conjunto B. En otras palabras también, son los formado por los elementos de A, excepto su intersección. ¿Ya? O sea, los elementos en común con los otros, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, igual, matemáticamente esto se lo puedo colocar así, que A menos B, ¿cierto? Es igual a los de X, tal que X pertenece al conjunto A, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Intersecado con aquellos elementos que no que, que no pertenezcan al conjunto B, ¿no es cierto? Que no sean parte del conjunto, que no sean parte del conjunto B. Entonces eso le puedes poner aquí, negado los de X pertenecientes al B. ¿Ya? Pues como les digo, son definiciones. Muchas ocasiones, pues, las definiciones casi no las utilizamos. Al menos esta de aquí no la utilizamos. Así no la utilizamos. Lo que sí utilizamos es esta parte sí, y esta parte coloquial que estamos trabajando. Y eso sí lo vamos a utilizar bastante. Entonces eso sí aprendas. Es como las reglas, ¿recuerdan las reglas de las tablas? Decía para el condicional, si hay un verdadero o un falso, es un falso. Caso contrario, todos son verdaderos, ¿no es cierto? Entonces acá también es lo mismo. O sea, yo me aprendo esta parte coloquial de la intersección, me aprendo esta parte coloquial
de la diferencia y también cuál es el resultado que estamos esperando. Entonces vamos a poner un ejemplo por acá. Vamos a poner el otro lado. Va a faltar espacio. Vamos a poner que yo tengo el elemento A, que dice el 1, el 3, el 5, el 7. Y tengo el elemento B, que es igual al 5, 7 y el 10. Entonces a mí me están preguntando o me van a preguntar esta operación. Me va a preguntar A menos el B. O lo que es lo mismo, tener que A y la liñita media inclinada, el B. Hay que recordar, y aquí vuelvo también a hacer hincapié, que hay que recordar que para la diferencia no se cumple la propiedad conmutativa. No se cumple la propiedad conmutativa. Ya, ¿cuál es esa propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa dice que si yo tengo A menos B, esto debe ser lógicamente equivalente a tener B menos A. Y esto de aquí me acaba de decir que no se cumple. Así que cuidado, sacar A menos B no es lo mismo que sacar B menos A. Entonces, dentro de la diferencia, pues no se cumple la propiedad conmutativa. Pues esto de aquí no es lógicamente equivalente, es diferente tener A menos B que B menos A. Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? Si yo saco A menos B tiene que ser todos los elementos de A, excepto su intersección. Entonces yo digo ahí HB. Entonces, primero, ¿cuál va a ser la intersección? Miren que aquí la intersección entre los dos, los elementos en común, son el 5 y el 7. Ahí están, ¿no es cierto? Los elementos en común es el 5 y el 7. Entonces yo tengo que tomar solo los de A. Vuelvo a poner en palabras aquí. Esto de aquí significa solo los de A, coma, excepto la intersección con B, excepto la intersección con B. Listo. Entonces, solo de A, excepto la intersección con B. Entonces, solo de A, 1 y 3. El 5 y 7 no, porque ya está en, esa es la parte de la intersección, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia pues, sería el 1 y el 3. Listo, ahí estaría. Gráficamente, igual, así como hacíamos hace rato, nosotros podemos aquí dibujar un diagrama de Venn y podemos representar eso, ¿no es cierto? Podemos poner exactamente lo mismo, pero con una gráfica. Entonces vamos a ponerle acá un conjunto A y un conjunto B, ¿no es cierto? Este sería el A, esto sería el B. Todo lo que esté dentro del rectángulo es el referencial o también llamado el universo. Entonces, ¿cómo empezamos llenando esto? Acuérdate que siempre empezamos llenando la intersección. Eso siempre vamos a empezar a llenar. Entonces, la intersección, ya fácil, 5 y el 7. El 5 y el 7 debe estar acá. También acuérdate que yo te decía que todo lo que estaba aquí, que estoy señalando, ahí van solamente los de A. Y acá del otro lado, pues va solamente de la parte B. Entonces aquí, ¿cuáles son solo los de A? El 1 y el 3. El 1 y el 3 es solo de A. Solo los de B es el 10. Acá hay el 10. ¿Sí? Entonces en ese caso, pues, si yo quiero sacar ahorita la diferencia viene a ser todos los elementos que únicamente pertenecen al conjunto A, excepto la intersección con B. Entonces, toda la parte que yo estoy rayando. Entonces, toda la parte rayada, ¿no es cierto? Es equivalente, es lógicamente equivalente a tener A menos B. Y en este caso, pues, ahí lo acabamos de sacar. Esto de acá arriba, pues, es una parte analítica. Siempre que lo hago así, sin tener que graficar, es una parte analítica. Y esta parte que acabé de graficar, pues, obviamente se llama la parte gráfica. Cualquiera de las dos, pues, se pone como que sí está bien, ¿ya? Pero como yo le recomiendo, pues muchas veces los gráficos me van a hacer demorar. Entonces, lo que tengo que tener en mi cabecita es la definición, es ya la regla. Con eso, pues, trabajamos más rápido. Esa es la diferencia. ¿Ya? A ver, ya se me fue. Vamos con la otra. También, ahorita hablando de diferencia, hay una regla por ahí. Hay unas reglas para cada uno de estos conjuntos que, por ejemplo, A menos B es lo mismo que tener entre uniones e intersecciones. Pero ya más adelante les colocamos acá. ¿Listo? Vamos a la otra operación, la cuarta operación que viene a ser la diferencia simétrica.
Ahí, por ahí el nombre también me puede dar una idea a qué se refieren, ¿cierto? Que es simétrico, ¿no es cierto? El cuarto es una diferencia simétrica. Simétrica significa que del mismo lado, pues veo lo mismo que el otro lado. Es simétrico, ¿no es cierto? Lo mismo que tengo al lado izquierdo, lo mismo tengo al lado derecho. Entonces, si me hablan de diferencia simétrica, seguramente será la diferencia entre A y B, sería esta parte de aquí y la otra parte de acá, ¿no es cierto? Que justo en la mitad, pues se vea lo mismo de lado y lado. Ya, eso es la diferencia simétrica. Vamos a poner así. La diferencia simétrica entre A y B, otra vez, es un nuevo conjunto. Acuérdense que siempre creo un nuevo conjunto. No es el mismo que tenemos hace rato. Nuevo conjunto. Formado por los elementos pertenecientes, que pertenecen, perdón, que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B, excepto su intersección. Entonces ahí me dicen que la diferencia simétrica o pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B, excepto la intersección, o excepto su intersección. Listo, ¿cómo quedaría aquí en símbolo, simbológicamente? ¿Cómo le podría poner? A, diferencia simétrica con B, así un triángulo con B. Eso es la diferencia simétrica. ¿Listo? La diferencia simétrica en particular, esto sí es conmutativo, o sea, sí cumple con la propiedad conmutativa. Conmutativa. La propiedad conmutativa sí se cumple. Yo puedo decir que B, triángulo A, es exactamente lo mismo que A, triángulo B, o diferencia simétrica con B. ¿Ya? Entonces, aquí sí se cumple. Hace rato no se cumple. Esto sí es verdad. O sea, la propiedad conmutativa sí es una verdad. Sí es equivalente. Igual que hace rato vamos a colocar ejemplos, ¿no es cierto? Para que se entienda mejor. Y bueno, si es que nosotros queremos colocar también una definición, pues la definición sería algo así. Que A, diferencia simétrica con B, es igual a tener los de X, tal que el de X debe pertenecer al conjunto A, ¿cierto? Intersecado con aquellos que no sean parte del conjunto B, ¿cierto? No solamente el conjunto B, y también esto unido a aquellos, en cambio, al revés, que pertenezcan al conjunto B, pero porque es de lado y lado, que pertenezcan al conjunto B, y que no sean parte del conjunto A. Esto sería toda la definición. O sea, es la misma que hace rato, ¿no es cierto? Acuérdense que hace rato pues esta, pero como es diferencia simétrica, pues se cumple de lado y lado. Entonces, pues se pone doble vez. Pero como les decía, o sea, saberse todo esto no saco nada. O sea, más importante es esto, entender por qué es diferencia simétrica, cuál es esa regla de diferencia simétrica. Entonces, para lo cual, pues, vamos a poner también un diagrama de Venn, vamos a dibujarlo, ¿no? Acuérdense que todo esto de aquí que esté dentro del rectángulo es referencial, pues el universo. Colocando los conjuntos, pues decir que esto es del A, el de acá es del B, y colocamos los datos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia simétrica? La diferencia simétrica sería aquellos que estén en A, o sea, todos los que solamente pertenezcan a A, o aquellos que pertenezcan solamente a B, excepto la intersección. Entonces, fíjense que por eso se llama simétrico, porque si alguien, ¿cierto? Toma y pone una línea aquí en la mitad, justo en la mitad. Entonces, todo lo que yo refleje al lado derecho es lo mismo que refleje al lado izquierdo. Entonces, por eso se llama diferencia, porque se utiliza la misma definición hace rato, y simétrico, porque la diferencia tiene que ser de lado y lado para los dos. O sea, se tiene simétricamente el valor a la izquierda como simétricamente los valores a la derecha. ¿Ya? Entonces, coloquemos un ejemplo, digamos que A es igual, facilito, ¿no? -2, -1, 0, 1. Y el B es igual a -2,5,8. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar llenando? Hace rato yo les decía, siempre tengo que empezar llenando la intersección.
¿ya? Siempre la intersección. Incluso si tuviera, yo que sé, 5, 7 conjuntos, siempre vamos a buscar la intersección primero para llenar. ¿Ya? Entonces la intersección aquí sería el elemento -2, ¿no es cierto? Esta sería la intersección. Entonces el -2 debería ir en el centro. Y debería ir -2. Listo. Todos los conjuntos, los de solo A, ¿cuál me falta? El -1, el 0 y el 1. Entonces, obviamente irían acá. -1, 1 y el 0. Obviamente no puede estar en orden. O sea, si está en desorden también es equivalente. El conjunto B, ya tengo el -2, falta el 5 y el 8. El 5 y el 8 por acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta parte del conjunto B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, la respuesta facilita sería A, diferencia simétrica de B, que es lógicamente equivalente que B, diferencia simétrica de A, es igual a los elementos, los que están dentro de la parte rayada, ¿no es cierto? El -1, el 1, el 0, el 5 y el 8. Esa viene a ser la diferencia simétrica. ¿Sí? La diferencia simétrica vendría a ser todos los que pertenecen a A y pertenecen a B, pero sin la intersección. Ya, ahí están las 4 operaciones que nosotros vamos a tener que utilizar. Las 4 operaciones que se trabaja bastante. Y hay una más que en realidad no es una operación como tal, pero pues sí también se lo utiliza bastante. O sea, estas son 4 operaciones que nosotros estamos haciendo como que con regularidad. Hay una operación que en cambio se refiere al complemento. Más bien yo podría llamarle no como operación, sino más bien como un conjunto, como un tipo de conjunto. Pero le vamos a poner aquí. ¿Sí? Vamos a ponerle como una quinta, a pesar de que tiene más pinta de tipo de conjunto antes que operación de conjunto, y es el complemento de conjuntos. El complemento de un conjunto. Para el complemento de un conjunto, aquí sí necesito saber cuál es el referencial de un conjunto. Y aquí sí necesito tener un referencial. Ya vamos a poner así una definición. Sería el complemento del conjunto A es otro conjunto formado por los elementos del referencial que no pertenecen al conjunto A. Al conjunto A. Entonces sería una definición. ¿Listo? ¿Cómo se lo coloca? Se lo coloca así, A y una C arriba. Eso significa A complemento. ¿Sí? Si yo le pongo A y una C arriba, pues significa A complementado. ¿Sí? Voy a poner, ¿sí? Si yo tuviera esto, yo voy a decir esto. El complemento, pues en otras palabras lo mismo. El complemento es un nuevo conjunto cuyos elementos son aquellos que le faltan al conjunto A para ser el referencial o universo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que estaba arriba. Y igual, hablando de notación, a complemento, es lo mismo que un X, tal que un X pertenece al referencial, ¿no es cierto? Que no, intersecado con aquellos que no pertenecen a la. Esto debería ser como una definición. Vamos a poner con un ejemplo, igual un diagrama de Venn también. Entonces digamos que a mí, y como yo les decía aquí, siempre te tienen que dar un referencial, porque si no te da un referencial, pues el referencial, digamos que es números del 0 al 7, digamos, ¿ya? Del 0 al 7 del referencial. Tu conjunto A
son los números del 0 al 3, digamos, ¿ya? Entonces, aquí lo que te van a pedir es cuál es tu conjunto A complemento, ¿cierto? O el complemento de A. Complemento de A. Entonces, lo mismo que hicimos hace rato, primero dibujamos un diagrama de Venn y acuérdate que el complemento lo puedes sacar a un solo conjunto, puedes sacarle el complemento de una operación de conjuntos. Por ejemplo, alguien te puede decir allá, chévere, yo tengo A unión B y esto le quiero que sacas complemento. O tengo A intersección B unión C y esto es el complemento. Entonces, no necesariamente es a un solo conjunto, puede ser a varios. Pero para explicar, pues vamos a colocar solamente a uno, ¿sí? Entonces, aquí sería que todo lo que esté dentro del rectángulo es del referencial o es del universo, ahí deben estar. Tenemos un conjunto llamado A. Aquí vamos a poner una circunferencia y esto va a ser el conjunto A, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los A? Es el 0, el 1, el 2 y el 3. En este caso, como no hay una intersección, pues no empiezo con la intersección porque no hay dos conjuntos. Pero pues tengo la libertad de colocarlo así, ¿no es cierto? Ese sería el conjunto A. ¿Cuál es el complemento? Acuérdense que el complemento viene a ser todos los elementos, todos cuyos elementos son aquellos que le faltan al conjunto A para hacer el referencial al universo. Entonces, ¿cuáles me hacen falta? Si nosotros nos fijamos, estos de aquí ya tengo, estos de aquí ya tengo. A la, ¿cuáles le faltan? Le faltan, ¿no es cierto? Le faltan el 4, el 5, el 6 y el 7 le faltan para hacer el referencial, ¿no es cierto? Entonces, esos de ahí, como no pertenecen a, pues los pongo afuera y les tengo que poner dentro del rectángulo. Entonces, el 4, el 5, el 6, el 7. Fíjense que por colocarle le puse casi como que en orden. Ahí lo puedes colocar en todo ese rectángulo en cualquier parte. Entonces, gráficamente, pues, nosotros podríamos decir que el conjunto complemento, si ese es el conjunto complemento es todo lo que me haga falta la para poder llegar al universo, al referencial. Sería todos los que estén hacia afuera. Sí, ya, ese sería el conjunto complemento, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál sería el complemento? Sería que A complemento tiene que ser igual y ponemos los que nos hacen falta, el 4, el 5, el 6 y el 7. Todo lo que esté rayado, ¿no es cierto? O sea, gráficamente, lo que ahorita acaba de rayar, pues, es el complementar. Ya, ya tenemos. Esta otra operación, más bien como les decía, viene a ser como una definición, como un tipo de conjunto, pero pues lo acabamos de poner aquí dentro de las operaciones. Y esto está el conjunto complemento. Vamos a continuar. Después de esto, pues ya nos queda la parte de las reglas. ¿Recuerdan que nosotros veíamos las reglas de la lógica matemática? Acá también nosotros tendríamos que ver las reglas para todo esto de aquí. Y pues sí es un mundo entero que nosotros tenemos que trabajar. Sí, hay un mundo bastante grande de reglas. O sea, si nosotros nos quisiéramos grabar y tenemos buena memoria, está bien. Hay un montón de situaciones que podíamos hacer, ¿no es cierto? O sea, sí se puede, en otras palabras. No es que la posibilidad, pero como les digo, sí es un trabajo un poquito grande, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de reglas, así como yo les ponía en la lógica matemática, había que se cumplía la conmutativa, la asociativa, la idempotencia y todo eso. Acá también van a ser unas reglas parecidas, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, pues ahí tómenle apuntes, son las operaciones que vamos a revisar y vamos a poner algunas reglas. Y después, pues, vamos a hablar de los predicados. Ya, hablando de los predicados, aquí sí vamos a tener que aplicar muchas situaciones. Cuando yo hablo de predicados, más bien es identificar la solución de una expresión que me pone. Entonces, esta solución, pues, puede ser ecuación, puede ser inecuación, puede ser funciones trigonométricas, logarítmicas. Entonces, ahí, pues, ya va a ir la matemática que yo tengo que saber, ¿sí? Entonces, vamos a poner algunas propiedades, ¿ya? Vamos a poner aquí las propiedades de los operadores en conjuntos. Porque acuérdense que las operaciones ahorita es unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ellas tienen unas propiedades. Entonces, vamos a poner aquí propiedades de las
operaciones entre conjuntos. Algunas propiedades. Y estas propiedades se van a parecer a las que ya vimos hace rato. Pues les decía, lógica, matemática, conjuntos tienen algo similar, tienen algo como que por ahí que se relacionen, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, pues las propiedades están ligadas al álgebra de conjuntos, ¿ya? Y también este álgebra de conjuntos es similar, o se puede decir, ahí es analógicamente similar al álgebra proposicional o la de proposiciones, o álgebra, como les decía, la álgebra de Boole también que se llama álgebra proposicional, con las que estábamos trabajando la conjunción, la disyunción y todo eso. ¿Sí? La primera regla, vamos a poner, bueno, una de las tantas reglas, ¿no? Vamos a poner así una especie de división. Vamos a ponerle con este color de aquí y vamos a poner las reglas, las más relevantes, más bien, como se podría decir, como que las que más nosotros tenemos que saber, sí o sí. O sea, hay unas reglas que son súper, súper básicas. Por ejemplo, yo lo que les decía, la diferencia simétrica es conmutativa. ¿Cómo sabía que era conmutativa? Porque si sacas A diferencia simétrica de B o B diferencia simétrica de A, es lo mismo, entonces es conmutativo. Entonces vamos a poner tanto para la unión y vamos a poner acá tanto para la intersección. Son las dos operaciones, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para la unión y para la intersección hay una regla que se llama la conmutativa o la conmutatividad conmutativa. ¿Qué dice la regla conmutativa? Que si tú tienes A unión B, ¿cierto? Esto es lógicamente equivalente a tener B unión A, ¿cierto? Y también, si nosotros hablamos de la intersección, también se cumple, que A intersección B es lógicamente equivalente a tener B intersección A. O sea, lo que le pongo al revés también cumple. O sea, sí, sí se puede trabajar de esa manera. Esa es la primera regla, la que se llama conmutativa. O sea, ustedes cuando están haciendo la unión, ustedes sí pueden conmutar los elementos. Al final es lo mismo. La siguiente regla, vamos a poner la regla asociativa o de asociatividad. Asociativa, ¿qué decía? Si yo tengo esto, A unión B unión C, perdón, si tengo esto, A unión B, paréntesis, unión C, es lógicamente equivalente a tener lo siguiente, A unión B, unión C. ¿Listo? Lo asociamos de otra manera, lo asociamos con otros términos. Entonces, ¿se acuerdan que en lógica matemática decía, si nosotros tenemos P o Q o R, esto era con las mismas, ¿no es cierto? Con los mismos conectores. Entonces yo les decía, yo puedo agrupar P o Q o R, o puedo agrupar así P o Q o la R, ¿no es cierto? Podemos agrupar de otra manera. Esa propiedad es exactamente la misma de aquí, solamente que están con otros símbolos, nada más. Y con la intersección también se cumple, que A intersección B, intersección C es lógicamente equivalente que A intersección B, intersección C y agrupado el B y el C. Es lo mismo, ¿sí? La otra, la idempotencia. Acuérdense que hablábamos de la propiedad de idempotencia también en lógica matemática. Y la idempotencia decía lo siguiente, si tú tienes A, y ahí decía así, ¿no es cierto? Intersección A, y te decían algo es, ¿no es cierto? O P intersección P era, ¿no es cierto? Y en cambio, nombramos con A, y esto es unión A, ¿no es cierto? Si yo uno el conjunto A con el conjunto A, pues me va a dar el mismo conjunto A. ¿Sí, no? Y también lo mismo de hace rato, con la intersección. Si yo digo A intersección A, o sea, yo interseco el mismo conjunto con su mismo conjunto. Entonces, esto es lógicamente equivalente a tener el conjunto A. ¿Listo? Ya, ahí tenemos. La otra regla, la identidad. La regla de la identidad. ¿Qué dice? Si nosotros tenemos esto, si yo al conjunto A le uno al vacío, ¿cierto? Esto es lógicamente equivalente a tener el mismo conjunto A. Es un poquito lógico, ¿no? Si yo tengo el conjunto A y eso le uno al vacío, o sea, le uno a la nada, sigo teniendo el mismo conjunto. Entonces es un poquito lógico lo que acabé de decir.
Si yo hago lo siguiente, digo, el conjunto A, en cambio, la identidad para la intersección, le interseco con el referencial, entonces esto me da lo mismo que tener el conjunto A, ¿sí? Entonces, acá también es un poquito lógico, porque si yo tengo esto, mire, tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto A. Entonces, uno 2 3 y el referencial es el uno 3 4 5 digamos, ¿ya? Entonces, el conjunto A es el uno 2 tres. El conjunto referencial es el uno el 2 el 3 el 4 y el 5. Si yo interseco los dos conjuntos, ¿cierto? Este de aquí con este de acá, la intersección son los elementos que tienen en común. Entonces, A intersección, el referencial es uno 2 tres. O sea, en otras palabras, aquí es igual al mismo conjunto A. ¿Sí? Entonces, como que un poquito lógico, pero pues ahí lo colocamos. Vamos a la siguiente, la absorción. La absorción que dice que si yo tengo A unión referencial, es exactamente lo mismo que tener el referencial. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este de la y le uno al referencial, pues sería todo, ¿no es cierto? Yo no. Entonces, por eso se llama absorción. Estoy absorbiendo lo que estoy haciendo. Entonces me queda el referencial. Y la otra, pues, para la intersección también se tiene. Si yo digo esto, A interseco con el vacío, ¿cierto? O sea, el conjunto A, le interseco con nada, ¿cierto? Acuérdense que la intersección son los elementos en común. Entonces, A es todo esto. Y le quiero intersecar con nada. ¿Cuál es la intersección de aquí? El resultado es que no hay intersección. Entonces, como no hay intersección, pues esto es equivalente al vacío. No hay ningún elemento que se interseque. Listo. Entonces ahí están las reglas para los conjuntos, pero esas son las primeras, ¿no? Y hay un montón de reglas más. Estas son como que las básicas entre unión e intersección. Aquí también hay una que se llama de Morgan. Hay también distributivas, hay también propiedad involutiva o de doble complementación. Antes hablábamos de doble negación, ahora vamos a hablar de doble complementación. La de Morgan también, ¿no es cierto? Vamos a poner algunas otras básicas y fundamentales también, porque como les digo, o sea, no todas son las que deberían, deberían colocarse, ¿cierto? Porque pues algunas están de más también por ahí. ¿Listo? Pero vamos a poner algunas que sí debes saber. Por ejemplo, la de aquí. Si tú tienes el vacío, ¿no es cierto? Tienes la nada, no tienes nada, o sea, ni siquiera es el cero. Y esto le sacas el complemento de la nada. Entonces esto viene a ser lo mismo que el conjunto referencial, ¿sí? O al revés, si tú tienes el referencial y le complementas, o sea, al referencial le quieres sacar su complemento, lo que te hace falta para llegar al referencial. Esto es la nada. Entonces esto de aquí, vamos a poner como primera regla, la primera regla de acá. Vamos a poner así, la primera regla, segunda regla, tercera, cuarta, quinta, la sexta regla sería lo que acabo de poner, y esta regla es del complemento. Esta regla se refiere al complemento. Entonces, pilas con eso. Si yo tengo la nada, o sea, tengo el vacío, no tengo nada. Para mí no hay ningún elemento. De complemento, ya me da el referencial, porque si es la nada, quiero saber qué es lo que me falta para que sea el referencial, pues me hace falta todo, o sea, el referencial. Y si el referencial yo le complemento, o sea, lo que me da como referencia, yo le quiero complementar para que sea la referencia, pues no hay ningún elemento que me haga falta. Entonces, por eso es del vacío. La doble complementación. Acá vamos a poner la 7. Entonces suele suceder así como hacíamos con la doble negación, ¿no? Que teníamos negado, negado de P es lo mismo, equivalente a P. Entonces aquí hay una analógica que dice que si yo tengo A, le complemento y a esto le vuelvo a sacar el complemento, pues esto es lógicamente equivalente a tener el conjunto A. Y esto se llama la de doble negación. O también en este caso, como estamos hablando de conjuntos, es la doble complementación. Entonces, nosotros colocamos esas reglas anteriormente, solamente que hablábamos de lógica, matemática. Ahorita estamos hablando de conjuntos. Doble complementación, o también llamada involutiva. Doble negación o involutiva. La de distribución. Acuérdense que hablábamos en lógica matemática, hablábamos de la distribución cuando tenemos conectores con función y disyunción a la vez. Entonces acá también, si nosotros tenemos A unión B y esto de intersección C, entonces esto yo le puedo poner de una manera
Y también al revés, si tengo A intersección B, unión C. Fíjense, fijémonos que lo que acabamos de poner aquí, ¿cierto? Justo aquí, pues son dos operaciones distintas. Aquí voy a poner la unión y aquí pongo la intersección. Aquí tengo la intersección y aquí pongo la unión. Acuérdense que cuando teníamos diferentes, pues ahí hablábamos de distributiva. Cuando teníamos iguales, pues ahí hablamos de asociatividad, porque podemos asociar. Aquí debemos distribuir. Entonces, ¿qué hago? Pongo dos paréntesis, ¿no es cierto? Acuérdense, como les decía en la distribución de la lógica matemática, ponía dos paréntesis. Y si aquí empezaba con unión, pues aquí empezaba con unión y iba alternándose, ¿no es cierto? Si no, entonces aquí está con unión, entonces acá también debería empezar con unión. Entonces digo unión, intersección, unión. Y vamos colocando el A con el B y el A con el C. El A con el B con el C. Y se acabó. Esa es la regla distributiva. Abajo también, haríamos en lo mismo. Pongo dos paréntesis, ¿no es cierto? ¿Cómo en qué empiezo? Aquí estoy empezando con la intersección, ¿no es cierto? Aquí dice, vamos a intersecar. Aquí intersección, unión, intersección. Entonces, acá sería intersección, unión, intersección. ¿Qué hacemos? El A con el B, el A con el C. A con B, B con C. Listo, ahí está la distributiva. ¿Ya? Entonces, la regla es igualita a la que hacíamos en lógica matemática. Teníamos P, intersección Q, unión R. Entonces, lógicamente equivalente, si aquí está la conjunción, entonces conjunción, disyunción, conjunción. P con Q, P con R. P con Q, Q con R. ¿Ya? Entonces, esa es la distributiva. Acá es exactamente la misma. La 9, regla número 9. Vamos a ponerle aquí. La de Morgan. Si yo tengo esto, A unión B, y esto le complemento, o tengo así A intersección B, y esto le complemento. Entonces, lógicamente equivalente. Acuérdense que había una regla que decían esto. Si tengo negado de P y Q, y yo quiero colocar el negado dentro, entonces, ¿cómo quedaría? Negado de P, cambio la conjunción por la disyunción y le pongo como que fuera como que estuviese distribuyendo la negación adentro, ¿no es cierto? Entonces acá también es lo mismo. Entonces el complemento le distribuyo a y le distribuyo a B. Entonces sería A complemento, como estoy utilizando el complemento, pues esto cambia de la unión a la intersección y esto es B complementado. Listo. Entonces, al revés, también sucedería. A complemento, B complemento. Entonces sería A complementado, unión, B complementado. Y esta regla de aquí se llama la de Morgan. La misma de Morgan que utilizamos en lógica matemática. Esta de acá se llamaba distributiva. Me he olvidado colocar. Distributiva. ¿Ya? Esta distributiva, la de Morgan. Y pues ahí vienen otras reglas más que, pues, como les digo, o sea, son reglas que tienen que ver con esta parte desde las equivalencias lógicas y muchas situaciones más. Pero pues hasta aquí yo pienso que es lo básico que uno debería saber. Igual, como yo podría decirles, así como hacíamos en la lógica matemática, ¿se acuerdan que íbamos haciendo el álgebra, ¿no es cierto? Podríamos hacer con tablas de verdad y con el álgebra, acá también se puede hacer. Obviamente aquí no hay tablas de verdad, aquí hay las gráficas. También podríamos trabajar con todo eso, pero pues se va más allá del objetivo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se aprenden hasta aquí estas reglas, pues yo pienso que es lo básico, no hay más allá de lo que vamos a estar trabajando. Pero lo que sí, el día de mañana, acuérdense esto, vamos a ver los predicados. Predicados de una variable y predicados de dos variables. Estos predicados sí toman bastante. ¿Sí? Entonces, para eso, pues parece que tenía por aquí. Bueno, parece que no lo tengo a la mano, pero les voy a mostrar los exámenes que ya les mostré el otro día. Les voy a enviar ya, les voy a enviar esos exámenes y ustedes, si tienen la chance de imprimirlo, lo hacen, ¿sí? Para que ustedes tengan a la mano. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a culminar con esta parte de aquí. Acuérdense que hemos visto lógica matemática y hemos visto también los razonamientos, los conjuntos y tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros terminemos esta parte de lo que es los predicados, una vez que terminemos, nos vamos a poner a resolver los exámenes que les voy a pasar.
Pero estos exámenes vamos a resolver todos los que tengan que ver con lógica y conjuntos. Todo lógica y conjuntos. Una vez que resolvemos eso, pues, y ahí ya nos pasamos a otras cosas, ¿ya? Esto es bastante abstracto. Si ustedes, cuando yo digo abstracto es que no hay tanto números. Si ustedes ven ahí, son reglas que están con conjuntos y no hay números. Eso significa ser abstracto, ¿ya? Que tiene bastantes situaciones que en realidad no hay números, ¿no es cierto?